Queremos pedirle al doctor Aníbal Pauchar que pueda exponer. Okay. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Comisión de Medio Ambiente por invitarme aquí. Yo vengo como académico de la Universidad de Concepción, pero también como vicepresidente de la Sociedad de Ecología de Chile, una sociedad que reúne alrededor de más de 200 académicos, desde, digamos, biólogos, ingenieros forestales, agrónomos, etcétera, que trabajan en temas de ecología, y desde académicos ya establecidos a también personas muy jóvenes que están ingresando a la academia. Así que esa es mi visión que voy a mostrar aquí y tratar de ser representante. Ya se ha hablado bastante, así que algunas de estas cosas pueden sonar repetitivos, pero nunca está de más volver a escucharlas. Básicamente, Chile tiene, lo decía el profesor Simonetti, le falló una diapositiva la semana pasada, pero Chile tiene muchas características que lo hacen único. Y yo quiero dar razones por qué es importante, al igual que decía Fernanda, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante que tengamos este SBAP prontamente, este Servicio de Biodiversidad? Son tres razones que voy a discutir. Una es que la biodiversidad es fundamento esencial de la sustentabilidad socioambiental, como ya se ha comentado, ¿no es cierto?, en un escenario en que nos están pidiendo que nos preocupemos no solamente de todo el concepto, ¿no es cierto?, ambiental, sino también de cómo la sociedad disfruta y goza de los bienes naturales. También la conservación de las áreas protegidas, y más allá les voy a indicar un poco lo que se ha indicado, que la conservación no solo ocurre, como lo hacíamos usualmente, veíamos antes, en parques nacionales, sino que mucho más en el territorio. Y por último les voy a hablar de lo que sé más, que es la necesidad de controlar especies invasoras, que es el tema que trabaja mi laboratorio. Bueno, un punto importante de la ley es que incluye varios conceptos que son mucho más modernos que la legislación actual que tenemos hasta el momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concepto de servicio ecosistémico, que incluso si vamos más allá, ahora se le está denominando contribuciones de la naturaleza al ser humano, ¿ya? Básicamente, todo esto que nos hablaba anteriormente la expositora, que todas estas cosas que nosotros nos provee la naturaleza y que no nos damos cuenta, es decir, la biodiversidad es esencial para que tengamos ese aire que respiramos, esa agua que tomamos de la llave, esa ciudad, la temperatura que tengamos en una ciudad, que no sea muy alta ni muy baja, todo eso depende de la biodiversidad. Pensar que de otra manera es simplemente no basarse en la evidencia científica. Por eso es sumamente importante cómo conservamos la biodiversidad para que nos provea de todas estas funciones, ¿ya? Y aquí lo hago bastante gráfico, ¿no es cierto? Estos ecosistemas naturales nos van a provenir de estos bienes y servicios que utilizamos día a día, ¿ya? Desde la polinización para que podamos comprar una manzana, hasta la identidad cultural, podría ser una foto de nuestras araucarias, ¿no es cierto? Todo nuestro background social que tenemos, y también de tomar un agua en la llave. Cuán limpia está esa agua va a depender de cuánta agua tengamos disponible, va a depender de cuánto protejamos nuestra biodiversidad. Yo sé que a veces esto cuesta hacer esta conexión, pero es sumamente importante que la hagamos, que todo el cuerpo político la haga, porque si no seguimos simplemente con medidas de parche. Bueno, un deterioro en la biodiversidad va a disminuir las opciones que tiene la sociedad a futuro. Y eso es importante entenderlo. Esto está claro en los objetivos de desarrollo sostenible, que quizás ustedes ya conocen claramente. Pero aquí hay un objetivo que el 15, que es la vida de ecosistemas terrestres, que se asocian a varios, se podría haber hecho varias líneas, acción por el clima, etcétera, que tienen que ver también con calidad de vida para el ser humano. Y ya se mencionaban las metas Aichi, ahora se está hablando de las metas post-Aichi, que es la Convención de la Diversidad Biológica, las metas para el 2020, ¿no es cierto? Las metas van a ser post-2020, van a ser hasta el 2030. Son nuevas, son más exigentes y tenemos que estar a tono con los tiempos. Esto, por un lado uno diría, bueno, si la biodiversidad es tan importante no deberíamos estar destruyéndola, ¿no? Pero todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es una crisis mundial. Me tocó estar involucrado en este informe de IDBES, que es la plataforma intergubernamental de servicio ecosistémico y biodiversidad. Y no evidencia, digamos, yo estuve involucrado en el informe para las Américas, pero hay evidencia contundente de que estamos destruyendo la biodiversidad. Más de 1 millón de especies, de las 8 millones más o menos que se calculan para este informe, están en extinción, o en algún riesgo de extinción. Y esto se ve en la gráfica ahí, ¿no es cierto?, un riesgo creciente de extinción. Esto está afectando a la calidad de vida. Y un gráfico aquí, no sé, un poco para ya hasta ahora de la tarde distraerlos un poco y mostrarles, bueno, eso no es Chile, pueden adivinar, eso es un país un poco más ordenado, ¿no es cierto?, un país más anglosajón, es Nueva Zelanda. ¿Qué es eso que vemos ahí? Es un parque nacional, ¿ah? En el Parque Nacional
Mount Taranaki en Nueva Zelanda, es Edmond National Park, y aquí lo que vemos es el borde, ¿no es cierto? El borde bien hecho por ingleses, yo siempre digo en clase, los ingleses saben hacer bien las líneas, y hicieron una línea ahí. Que hay afuera de eso praderas utilizadas para la ganadería y adentro Parque Nacional. Bueno, esa es la dicotomía que tenemos en la conservación actual, que este proyecto de ley viene a solucionar, en parte, por supuesto que siempre es mejorable, pero este proyecto de ley viene a ayudar en esto. Y esto ocurre en Chile. Ustedes lo conocen esto, ¿no es cierto? Es el lago Villarrica con Pucón. Aquí tenemos el Parque Nacional. Dentro del parque tenemos una conservación más o menos buena, pero tenemos conservación. Fuera del parque tenemos un uso bastante duro del sistema, con muy poca oportunidad para las especies nativas para estar en esos lugares. Simplemente los fragmentos son cada vez más pequeños y viene la destrucción que ya conocemos. Y eso, con nuevos, ¿no es cierto?, manejos que sean más integrados del paisaje, se puede reducir. ¿Ya? Si no tendríamos esto, fíjense, miren, ese es como, vemos un mapa, ahí no hay ninguna línea de continente, estas son las áreas protegidas actualmente. Imagínense que iríamos como un archipiélago de islas si solamente nos preocupáramos de las áreas protegidas. Lo que hace este proyecto de ley es preocuparse también de lo que está alrededor de las áreas protegidas. Y eso lo vemos, ¿no es cierto? En Chile se ha creado, ya lo decían algunos expositores, ¿no es cierto? Se han creado muchas áreas marinas, teníamos áreas terrestres que se crearon anteriormente, tenemos un buen nivel de áreas protegidas, pero tenemos un problema parecido, ¿no es cierto? Ahí tenemos como nuestro propio archipiélago. ¿Dónde tenemos las áreas protegidas? Fundamentalmente las tenemos en la zona sur extrema. Ya la zona central, por ejemplo, aquí mismo, las palmas que tenemos llegando aquí a Valparaíso, no están conservadas de muy buena manera y casi nada de la zona central del país. Tenemos que mejorar esto y la única manera que lo vamos a hacer es incorporando al sector privado también dentro de las áreas protegidas. Entonces, este proyecto hace varias cosas que ayudan a tener una visión un poquito más amplia del paisaje y territorio. Esto lo dijo Javier Simonetti y lo repitió el profesor Lara hace unos momentos. Y esto es la única forma de lograr la sustentabilidad del territorio. Hay también iniciativas que incorporan a los privados. No es una cosa aquí de una batalla del sector ambientalista contra el sector privado, nada que ver. Aquí lo que estamos haciendo es buscar maneras y modos de sustentabilidad. Esto es la experiencia de Olga Barbosa, por ejemplo, trabajando con viñateros, cómo se pueden hacer varios servicios ecosistémicos se pueden brindar si uno hace las cosas bien y las piensa, ¿ya? Sería bueno que Olga pudiera también, ¿no es cierto?, venir a presentar esta experiencia en más detalle, pero es importante porque en el proyecto se habla de certificación y ecoetiquetado, por ejemplo. Y esto de alguna forma posiciona esos temas. ¿Cómo podemos vender nuestro vino a un mejor precio, nuestra madera a un mejor precio, pero a la vez con una mejor calidad de vida para los chilenos? Eso es lo que como ecólogos nos importa. Este modelo puede aplicarse luego a agricultura, forestal, minería. No hay por qué tener miedo a eso. Y esto se ha hecho en otros países. Conozco dos casos bastante bien, Costa Rica y Nueva Zelanda. No voy a entrar en detalles, pero ellos tienen modelos en que no son los sistemas de conservación no solamente incluyen áreas protegidas, sino incluyen todo el territorio. Bueno, de las amenazas a la biodiversidad, hay una que es la que me interesa más. Ustedes han escuchado mucho de cambio climático, pero una de las que me interesa más hablarles es las especies invasoras, ¿ya? Estas especies invasoras, les cuento un poquito, son aquellas especies que nosotros traemos a veces intencional y a veces también accidentalmente de un continente a otro y que no debieran estar ahí si es que no hubiera sido por nuestra intervención humana, ¿ya? Algunas de estas especies se mueven y tienen impacto importante. Estas son las rutas de aviones, ¿no es cierto? Hablábamos aquí de la huella de cambio de carbono, pero también está la huella de homogenización de la biota, es decir, cuánto revolvemos esto, ¿no? La McDonaldización, se le dice, del sistema, ¿no? Como todo parece ser igual. Ustedes van a Miami, van a Santiago de Chile, lo mismo, ¿no es cierto? Esto también ocurre con las plantas, con los microorganismos y también con los animales, ¿ya? Y esto ocurre porque prácticamente estamos todos los días moviendo ciudades entre ciudades, ¿no? O sea, un barco puede traer un montón de especies. Y ya nosotros tenemos, en nuestro laboratorio hemos analizado algunos datos de las especies invasoras. Nuevamente no voy a entrar en detalle, pero quizás ustedes conocen el caso del castor como especie invasora, el caso de algunas especies de planta como el aromo australiano, etcétera, que son algunas especies que pueden afectar la biodiversidad, también pueden afectar la salud humana, y también pueden tener daños directos a la actividad del país. ¿Qué es lo que esto todo tiene impacto? Y por ejemplo estamos en una zona afectada fuertemente por los incendios que se acrecentan por el riesgo de entrada de especies invasoras. Esto se ha cuantificado económicamente, tiene un impacto y esto estamos trabajando para que sea mayor, ¿no es cierto?, la cuantificación para evaluar y podamos tomar decisiones.
¿ya? Esto nos lleva a pensar en el SBAP y qué propone, ¿no es cierto?, este proyecto de ley. Son 4 cosas que me parecen súper importantes. Análisis de riesgo va más allá de lo que hace el SAG. El SAG lo ha hecho súper bien en términos de plagas de importancia económica, nada que decir, pero no hay un mandato para todas las especies invasoras que afectan ecosistemas naturales. También ayuda a definir listas de especies restringidas, monitorear y detectar nuevas especies que puedan llegar y desarrollar planes y acciones de prevención, control y erradicación. Esto todo nos lleva también muy ligado a lo que ustedes han escuchado ya, el profesor Lara lo comentó, de restauración. Pero todas estas competencias no están en la actual legislación, se crearían ahora. ¿Se necesita mejorar el proyecto? Por supuesto, siempre se puede mejorar, ¿ya? Pero como académico yo sé también, así como Fernanda habló de su experiencia, yo hice mi práctica de estudiante de Ingeniería Forestal en el Parque Nacional Conguillín año 1996, o sea, 23 años atrás, ¿ya? Y he visto cómo los presupuestos se mantienen y las áreas se deterioran y hay muchos problemas, ¿ya? No, en esto evidentemente no es CONAF el culpable de esto, sino que simplemente como Estado no le hemos dado las herramientas, ¿ya? Y creo que hay muchas cosas que hacer. Aquí simplemente tomo 3 puntos que el profesor Simonetti mencionó, que los pueden revisar ustedes más en detalle. Y lo único que quiero añadir desde el punto de vista de las especies invasoras es que habría que tener una estrategia, poner la palabra estrategia dentro del articulado 44, que de alguna forma diera una visión más allá de una especie en específico, sino como país, cómo nos enfrentamos a esta amenaza que son las especies invasoras que sin duda van a seguir aumentando. Bueno, el financiamiento, yo también tengo mucha preocupación, no sé cómo solucionarlo, ustedes saben más, o espero que sepan más, pero sí estamos bastante mal. Aquí se ve Chile, esta es una imagen de CONAF, me la pasó Víctor Lagos, ¿no es cierto? Pero fíjense que Chile está mucho más atrás que Costa Rica, por ejemplo, que está en primer lugar para Latinoamérica. Bueno, en conclusión, el actual proyecto de SBAP es un avance significativo en materia ambiental, generando institucional basada en ciencia, actualizada, ¿ya?, que podemos dar, ¿no es cierto?, como sociedad de ecología el respaldo en ese sentido, y conceptos actualizados y con instrumentos bien definidos. Esa es nuestra visión, claramente hay otras. El SBAP, quiero dejar una cita aquí de Bárbara Saavedra y Olga Barbosa, quizás ustedes las conocen ya, es el primer paso para saltar al camino de la dispersión y el uso ineficiente en lo administrativo y ecológico de los recursos del país hacia una senda estratégica, focalizada, sinérgica, innovadora, que permita construir sobre las capacidades existentes, reuniéndolas bajo un solo mandato, el de servir de base para el Chile sustentable a que todos aspiramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aníbal Pauchart.